comparto pantalla. Y damos inicio. ¿Ya? Well, as you remember, this is Unit 3. So right now I'm projecting the PPT, okay? Estoy proyectando el PPT, okay? So, well, today is November 27th, 2020, ¿ya? Recordar las evaluaciones, ¿ya? Creo que no les había mencionado sobre la autoevaluación, o sea, se las debo haber mencionado en algún momento, pero si estoy repitiendo algo de más, chiquillos, que ya dije antes, me avisan, profe ya lo dijo, ¿ok? A veces se me va, se me van ciertas cosas, así que si es que ya lo dije, me avisan para no estancarnos en esto. Pero en cuanto a la autoevaluación, esto tiene signo de pregunta porque, como les mencioné en algún momento, la autoevaluación la genera la encargada curricular del Departamento de Idiomas de la universidad, ¿ya? Entonces ella tiene que generar este instrumento y enviarlos a cada profesor para dejarlo habilitado en el UCM virtual. ¿Por qué les digo esto? Porque es probable que, por ejemplo, ya pasada esta fecha, ya no nos conectaríamos más a clases, pues, ¿cierto? Aquí tienen la prueba final, entonces no tiene sentido volver a conectarnos después. Ahí ustedes obviamente me pueden hacer sus consultas por interno y podemos resolver cada situación de manera individual, si es que tienen dudas, ¿ya? Entonces, probablemente la autoevaluación va a estar disponible después de esta fecha, después del 11 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, yo les sugiero que estén súper atentos, chiquillos, a los canales de información. Teams, UCM Virtual, ¿ya? Entonces yo por UCM Virtual les voy a enviar un mensaje que les va a llegar mediante correo electrónico institucional, en este caso, a todos, ¿ya? Indicando ahí obviamente lo que tienen que hacer, ¿ya? Para la autoevaluación. Y obviamente también les voy a escribir por Teams, en caso de que no tengan el correo institucional. Entonces ahí tienen dos medios en los cuales ustedes pueden revisar la información, ¿ya? Básicamente la autoevaluación es evaluar sus propias percepciones del curso, chiquillos, ¿ya? Creo que eso se los mencioné en algún momento, ¿ya? Y bueno, si tomaron inglés antes, si tomaron ya inglés 1, saben de qué se trata la autoevaluación, ¿ya? Ok, don't forget, no olvidar los objetivos de esta unidad, ¿cierto? Estamos aprendiendo el pasado continuo, ya hoy día vamos a ver los verbos modales, algunos verbos modales, no todos, y obviamente seguimos con la dinámica de describir clases, ¿cierto? Como field notes, notas de campo, y hoy día vamos a comenzar a dar recomendaciones o consejos sobre ciertas problemáticas en el contexto escolar. ¿Ok? First of all, what do you remember about past continuous? ¿Qué recuerdan, chiquillos, sobre el pasado continuo? Cualquier cosa, algún concepto, algún punto en particular, algo que tenga que tener la estructura en sí para ser pasado continuo como tal. El verbo va con ing. Perfect. So the verb plus ing, right? Very good. What else do we use in the past continuous form? ¿Qué más, chiquillos? Profe, ahí eran los verbos irregulares, ¿o no? En este caso, todos los verbos, cuando utilizamos el pasado continuo, estimada, todos los verbos van con ing. Entonces, sea verbo regular o irregular. A ver, pensemos, por ejemplo, en un verbo regular. Por ejemplo, walk, caminar. Sabemos que la forma en pasado de walk es walked. En este caso, si yo quiero decir caminando, yo agrego el ing, walking. Ahora pensemos en un verbo irregular. Por ejemplo, teach, enseñar. El pasado es taught, ¿cierto? Enseñó. Pero si yo quiero decir enseñando, simplemente agrego, como dijo el compañero al principio, la ing, teaching, ing. ¿Se acordaron ahora o no, chiquillos? ¿Sí o no? Me confirman en el chat. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ya, entonces el ing, recuerden que es este sufijo que se le agrega a la palabra y nos indica lo que en español conocemos como ando o endo.
caminando, enseñando, corriendo, bailando, jugando, estudiando. ¿Ya? Acciones en progreso. Okay. What else do you remember from about the past continuous? ¿Hay algo más, chiquillos, que agregar acá o no? El was y el were. Utiliza el was y el were. Excelente, súper bien. Súper bien. El was y el were se utiliza en cualquier pronombre o hacemos alguna diferenciación. ¿Qué pronombres utilizan el was, chicos? Singular. Perfecto. Entonces, I, he, she, it. Very good. Y el where lo utilizan you, we y they. Toda esa información está en el PPT anterior, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero decir que yo estaba enseñando, digo, I was teaching English at UCM. Yo estaba enseñando inglés en la UCM. Quiero decir que nosotros estábamos, nosotros estábamos estudiando en la UCM, nosotros, we were studying English at UCM. ¿Ya? Cuidado acá cuando en su evaluación utilicen el pronombre y luego el verbo to be. Ya tiene que ser el correcto. ¿Ya? I, he, she, it, was. You, we, they, were. Más el verbo con ing. ¿Ya? Excelente. Well, now we're going to check previous week homework. Okay, so basically last week you were supposed to write here 6 sentences using the past continuous. Okay, so some people wrote it, so thank you. So now we're going to check that. Vamos a revisar esto. Ya vamos a ir uno por uno revisando lo que los compañeros escribieron. Ya tenían que escribir 6 oraciones utilizando el pasado continuo. Tenían que escribir 3 positivas, 3 negativas y utilizar un pronombre distinto para cada oración. Básicamente eso era. Ah, y obviamente en el contexto escolar. ¿Ya? Ya, vamos con la primera. I was writing everything the professor said. Correct. Está súper bien. ¿Se fijan? Yo estaba escribiendo todo lo que el profesor dijo. ¿Cuál es la forma base de escribir, chiquillos? ¿Quién lo puede deletrear, por favor? Who can spell it? W-R. Okay. ¿Y qué más? I-T-E. Perfecto. Entonces, si recordamos los verbos que terminan en E, ¿qué pasa, chicos, con los verbos que terminan en E? Cuando los queremos formar en progreso, en continuo. Se borra la E y se pone el ING. Excelente. Eso es, ¿ya? Entonces, si queremos describir una acción en progreso, eliminamos la E y ponemos directamente el ING. ¿Ya? Tienen que recordar eso. Esto es, bueno, obviamente esto es más para la parte escrita. Lo que se viene es una evaluación oral, pero igual es importante que lo sepan, ¿ya? Okay, next. You were annoying me the entire class. So in this case, could you please not whisper in my ear? Ok, bien, buen ejemplo. Me estuviste molestando toda la clase. You were annoying me the entire class. Could you please not whisper in my ear? ¿Podrías tú, por favor, no susurrar en mi oído? Bien, bien. Está bien el ejemplo. ¿Se fijan? Una acción en progreso. You were annoying me. Me estuviste molestando. Annoying, ¿cierto? Recuerden que cuando termina con Y, debemos agregar el ing. No eliminamos la Y, en este caso. Okay, next. She was in my group, but she didn't do anything. Ya, por ejemplo, esta es una oración en presente simple. Esta no está en presente continuo. Ya, porque no hay ninguna acción en progreso. ¿Se fijan? Ella estuvo en mi grupo, pero no hizo nada. Aquí va una coma. ¿Ya?
So, para que sea continuo, podemos decir she was working in my group. Ella estuvo trabajando, pero tampoco tiene sentido si digo she was working, no hizo nada, po. She was, no, pues si no hizo nada no podemos poner nada en progreso. She was, ella estuvo conversando quizás, she was... Bueno, en sí así está súper bien, pero no expresa algo en continuo, ¿ya? Eso también tiene que quedar claro. Pero obviamente en la evaluación van a tener que utilizar el pasado simple también, así que está bien que recuerden esto. She was in my group, but she didn't do anything. Estuvo en mi grupo, pero no hizo nada. Okay, next one. I wasn't paying attention, so I don't know what the professor asked me. Okay. Esta oración me parece excelente, la que acabamos de leer. Porque aquí mezcla 3 tiempos de una forma de súper buena manera, ¿ya? No estaba poniendo atención, por lo tanto no tengo idea lo que el profesor me preguntó. ¿Se fijan? No estaba poniendo atención, acción en progreso, en pasado, past continuous, en celeste, lo voy a marcar ahora. Por lo tanto, so, I don't know, ¿cierto? Presente simple, en amarillo, I don't know what the professor asked me. No me acuerdo o no sé lo que el profesor me preguntó. Excelente, ya al que escribió esto súper bien. Y esa es la idea, que vayan conectando lo que vamos aprendiendo, ¿ya? Y la siguiente, you weren't studying, you were using your phone. Perfecto. Y aquí vemos que hay 2 oraciones en pasado continuo. You weren't studying. Tú no estabas estudiando. You were using your phone. Tú estabas usando tu teléfono. Bueno, quizás estaba leyendo el teléfono. He wasn't talking. It was the one behind me. He wasn't talking. It was the one behind me. Esto no lo entiendo mucho. Esto está claro. He wasn't talking. Él no estaba hablando. Ah, it was the one behind me. Ya. Él no estaba hablando. En realidad el que estaba hablando es el que estaba atrás mío. It was the one behind me. Perfecto. Ahora sí. Ya, súper bien al que hizo estas oraciones. Congrats. I'm sorry. I'm going to... Sorry. Ahí sí. Ya, vamos con la siguiente. Okay, María and Carla, okay, remember, capital letter. María and Carla were playing video games in the mall. I was studying for the English assessment. Okay, so María and Carla were playing video games in the mall. Ya, dentro del mall, ¿cierto? In the mall. Estaban jugando videojuegos dentro del mall. I was studying for the English assessment. Okay, assessment, or you can say test. Both are correct. So I was studying. Yo estaba estudiando inglés para la prueba. Yo estaba estudiando para la prueba de inglés. Isidora was bored. Isidora was bored, locked in her house. Entonces encerrada en su casa, because her mom wouldn't let her go. Ya esta oración está en pasado simple. Está bien. Isidora was bored, locked down in her house because her mom wouldn't let her out. Ya entonces Isidora está aburrida, encerrada en su casa, porque su mamá no la dejaría salir, ¿cierto? Porque su mamá no la dejará salir. Josefa, Martina and Isidora weren't, ya, aquí estamos mal. Weren't, ¿qué no estaban haciendo? Weren't studying, no estaban estudiando. Why, ya, este why lo utilizamos para pregunta. Nosotros acá decimos because. Tenemos el porqué de pregunta en inglés, que es why, y el porqué de respuesta, ¿cierto? Que es because. So, they weren't studying because they forgot their notebooks in their house. Or we can say at home. Si hay preguntas, chiquillos, las pueden ir planteando, ¿ya? Aquí yo estoy haciendo una revisión rápida para que todos, para que los compañeros que hicieron el trabajo
y los que no también se vayan familiarizando más con cómo podemos expresar ideas, ¿ya? Y también pueden tomar estas ideas después para generar el guión que tienen que hacer, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Acá. So they forgot their notebooks in their house or at home. So they weren't studying. Tenemos que tener ojo cuando planteamos la acción, ¿ya? Luego, next, Héctor was feeling depressed. Ya, esto es a word choice error. Esto sería un error de palabra, de elección de palabra. Because he was not, because, a ver, why was not his mom at dinner? Because his mom was not. Yo creo que lo estoy interpretando así. Because his mom was not at dinner. Entonces, Héctor se sintió deprimido porque su mamá no estaba en la cena. Ya, was feeling, se estaba sintiendo, ¿cierto? Deprimido. We were not studying for the science test. Because we did not have time, ¿ya? Debemos recordar el past simple, ¿ok? Ya, esas son las correcciones que le hicimos a ese texto. Ok, next. Marcelo was not finding his math notebook. Marcelo no estaba encontrando su cuaderno de matemáticas. Bien. Valentina and Victoria were getting late for class. Okay. Its student was not knowing multiply. Okay, so okay. So this student was not understanding, no estaba entendiendo how to multiply. This student, este estudiante, no estaba entendiendo ING, how to multiply, cómo multiplicar. Excelente ejemplo. Nicole was, por ejemplo, yo les enseñé acá que las palabras que terminan con E en su forma base, ustedes omiten la E y ponen directamente el ING. Nicole was having a good grade. Nicole estaba teniendo una buena nota. En este caso podríamos decir que Nicole estaba teniendo buenas notas. Nicole was having good grades. ¿Ya? We were not allowing bullying in this school. We were not allowing bullying in this school. Correct. You were at school to having a good science teacher. A ver, you were to school having a... Esto no lo entiendo. You were at school... Ya, no sé si el que la escribió, si quiere puede replantear la idea y me avisa por el chat, ¿ya? Si es que está presente para que la podamos revisar, ¿ya? Pero simplemente... Cuénteme, ¿qué quiso decir acá, estimada? Lo demás está súper bien a todo esto. Quería escribir una con el pronombre tú, entonces quería poner tu colegio tenía un buen profesor de ciencias. Ah, perfecto. So we say, your school estuvo teniendo o tenía, ¿cierto? Your school had a good science teacher. Tenía, ¿cierto? Tu colegio tenía un buen profesor de ciencias. Sería raro quizás decir estuvo teniendo un buen profesor de ciencias. No, directamente acá utilizamos el pasado simple. Tu colegio tenía un buen profesor de ciencias. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Vamos con la siguiente, nos quedan poquitas. Okay, he was playing guitar in music class. Very good. Number 2, they were dodging from the ball. Okay, they were dodging from the ball in the sport class. Hay un deporte que se llama dodgeball. ¿Cómo se llama en español? Cuando tienen que esquivar las pelotas en Estados Unidos. Súper común esa cuestión. Acá en Chile yo nunca he visto un colegio que practiquen ese deporte.
Las sí? quemadas. Las quemadas, po, sí, las quemadas. Pero no se practica así como evento, o yo quizás soy ignorante y no sé si existe como un campeonato de esto en Chile. Y en educación física, profe, lo usan como para calentar o como para hacer ejercicio. ¿Se usa en Chile, chiquillo, o no? No sé. Yo lo vi alguna vez en la básica, pero no como un deporte así que hubiesen selecciones de colegios que compitieran, no. Sí, en Estados Unidos hay selecciones de dodgeball. Ya, pero está bueno el ejemplo. They were dodging from the ball in the sports class. Okay, number 3. I was reading the book. Teacher Heisenberg. Okay, I was reading the book, Teacher Heisenberg. ¿Este es el nombre del libro, Teacher Heisenberg? ¿O I was reading the book by Teacher Heisenberg? Como por autor, ¿cierto? El autor, Teacher Heisenberg. I was reading the book. Yo estaba leyendo el libro por Teacher Heisenberg. Creo que eso es lo que quiso decir. We weren't paying attention when he sent homework. Oh my God. So we weren't paying attention when he sent homework. No estábamos poniendo atención cuando él envió la tarea. Buena conexión aquí del que escribió esto. Pasado simple y pasado continuo. Súper bien. Number 5. You weren't carrying all the materials for the science class. No estabas llevando todos los materiales para la clase de ciencias. Se te quedaron algunos. You weren't carrying all the materials for the science class. Number 6, she wasn't preparing well for the math test. Entonces ella no se estaba preparando bien para la prueba de matemáticas. Súper bien al que escribió esto. Congrats. Very good. Next, the children were studying in the library. Bien, los niños estaban estudiando en biblioteca. Number 2, we were reading inform in the classroom. We were reading a report, un reporte, me imagino. We were reading a report in the classroom. Word choice, okay? He was my partner in the final work. Él fue mi compañero en el trabajo final. Number 4, she wasn't paying attention to the lesson. Okay? Not like my pedagogy students, ¿cierto? No como mis estudiantes de pedagogía. Number 5, you weren't in the classroom when homework was given. Este ejemplo está muy bueno también. No estabas en la clase cuando la tarea fue entregada o fue dada. Ya aquí este es un ejemplo súper bueno, porque está usando una palabra en participio. Esto no lo hemos visto a todo esto, pero me llama la atención que conozcan estas formas de expresar. ¿Ya? Súper bien, chicos. Number 6, I wasn't making noise. I wasn't making any noise, Mr. Neil. It was my partner. Ah, ok. No estaba haciendo nada de ruido, profesor Neil. Fue mi compañero. Ok. So I wasn't making any noise, Mr. Neil. It was my partner. Fue mi compañero. Súper bien. I wasn't making. ¿Se fijan? Pasado continuo. No estaba haciendo ningún ruido. Noise. Bien. Number 1, Josefina did not bring a math homework, which would be evaluated because she did not know. Bien, ya, esto es puro pasado simple. Josefina no trajo la tarea de matemáticas, la cual sería evaluada, porque ella no sabía. Josefina did not bring a math homework, which would be evaluated. Yo aquí sacaría el because y solamente pondría un punto y diría, Josefina no trajo la tarea de matemáticas, la cual sería evaluada. Ella no sabía. She did not know about it. Number 2. They were running a history report in the computer lab. Running, corriendo, o writing. They were writing a history report in the computer lab. No sé, si está el compañero o compañera presente, a lo mejor se referían a algo con running. ¿Ya? Porque también puede tener una connotación ahí particular, ¿ya? Number 3, he did not want to expose in class and was punished. ¿Qué clase de colegio es ese? He did not want to present, porque expose es como exponer a alguien. Por ejemplo, exponer a un político corrupto. Expose. So that politician was exposed. ¿Ya? Cuidado ahí.
este caso, presentaciones, present, ¿ok? So he did not want to present in class, and he was punished, ¿ok? Y luego, ¿cierto? Fue castigado. I was not attentive to class because I fell asleep. Ok, number 4. No, no estaba atenta a clases porque me quedé dormido. Number 5. You're a good student of visual arts. Ok. Aquí hay varias que no están en pasado continuo. Ya la idea era que fueran en pasado continuo para haber podido evaluar eso. O sea, darle feedback en relación a eso. La siguiente, number 6. It is absolutely impossible. Está absolutamente imposible. It's absolutely impossible to read the text that the teacher told us because there are words that are not understood. Ya, bien. Está súper bien como para exponerlo en una field note esto. Está absolutamente imposible leer el texto que el profesor nos dijo que leyéramos porque las palabras no se entienden. Bien. Pero me faltó acá más past continuous, ¿ya? Ok, nos queda el último. She was writing on the board while the students were making a mess. Ok, ella estaba escribiendo en la pizarra mientras los estudiantes estaban haciendo desorden. Ya, bien, excelente. Excelente el ejemplo. Joseph was looking for his notebook in the backpack. Bien, entonces Joseph estaba buscando su cuaderno en la mochila. Acciones en progreso. Number 3. They were reading a book in the library. Ellos estaban leyendo un libro en la biblioteca. Number 4. I wasn't paying attention to the class because I was too tired. No estaba poniendo a la clase ya que estaba muy cansado o cansada. We weren't on the table when the teacher arrived. No estábamos en la mesa cuando llegó el profesor. We weren't sitting. We weren't sitting. We were not. We were on the table. No estamos sobre la mesa. We weren't on our desks. Ahí me hace más sentido. No estábamos en nuestros escritorios, ¿ya? Bueno, deseo que comiencen a utilizar esta palabra, chicos, para la próxima evaluación, ¿ya? Desk. Tables es donde uno almuerza, ¿ya? Obviamente, como no se los había comentado antes, no lo consideré en las evaluaciones, pero es desk, ¿ok? Escritorio. Y number 6, you weren't working on math while explaining the homework. You weren't working on math while explaining the homework. No estabas trabajando en matemáticas mientras explicando la tarea. Esto no la comprendo. Si es que está la persona, me indica a qué se refería. You weren't working on math while explaining the homework. Ya, ahí me avisan. Chiquillos, ¿alguna duda, algún comentario sobre los ejemplos que vimos? Están súper bien, la mayoría, ¿ya? Hay algunos detalles, pero súper, súper bien. ¿Comentarios? ¿Algo? No comments. No le escucho bien. Me voy a acercar un poquito al computador. Ya, gracias. Cuénteme. Una consulta. Entonces uno puede combinar el tiempo pasado continuo con el pasado común, ¿cierto? ¿En la evaluación? Sí, por supuesto, sí. Sin embargo, en clases no quise ahondar un poquito más en eso, debido a las pocas clases que hemos tenido. Entonces, no daba para más poder enseñarles cómo hacer esas conexiones. Pero sí se puede, Muy bien. Pero no obstante, si en la prueba, por ejemplo, lo hacen por separado, una oración, por ejemplo, en pasado simple, otra en pasado continuo, se los voy a considerar bueno también, ¿ya? Porque no va a ser algo que vamos a ahondar en estas clases, ¿ya? Pero sí se puede. Ya.
Well, modal verbs, verbos modales. So, well, what do we know about modal verbs? What do you know about modal verbs? Is there anything that you know? ¿Hay algo que sepan, chicos, sobre los verbos modales? Son los verbos que, en cierta manera, modelan las acciones. Exacto, sí. De alguna manera, claro, claro. So here we have a brief definition. Y bueno, como dice el compañero, claro, le dan significado de alguna manera, ¿ya? Modal verbs add meaning, significado, to the main verb. Entonces los verbos modales, ¿cierto? Le dan este significado al verbo principal, to the main verb, in a sentence. And what do they express? ¿Qué expresan? They express possibility, ability, permission, or obligation, okay? So we use modal verbs to give meaning to the main verb. And in the sentence, they express the possibility, the ability, the permission, or obligation in itself, okay? Le agregan significado al verbo principal y expresan posibilidad, habilidad, permiso, ¿cierto? O obligación. Here we have some examples of modal verbs. So for example, here we have can, could, must, should. We're gonna use these four for the purpose of this class, okay? We're not gonna cover more modal verbs. So for example, here you can see that we have can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to. But we're gonna learn these, okay? Vamos a enfocarnos en estos. Can, could, must, y should. For example, can means puedo. Could, podría. Must, debo. Should, debería. ¿Se fijan? Un verbo modal por sí solo, si bien tiene un significado, puedo, podría, debo, debería, pero si ustedes dicen, por ejemplo, de la nada, alguien ahora abre el micrófono y dice, puedo. ¿Pero puedo qué? Por sí solos carecen de significado, necesitan un contexto los verbos modales. Por sí solos significan algo, puedo, podría, debo, debería, pero no instruyen nada. ¿Ya? Si alguien dice puedo, yo no le voy a entender lo que me está diciendo. Profe, puedo. Ya, pero ¿puedo qué? ¿Se entiende? O profe, debo. ¿Debo qué? ¿Se entiende? So for example, here, as you can see, there are some examples. Hay algunos ejemplos que me gustaría que viéramos. For example, number 1. You can work in groups. ¿Qué dice acá, chiquillos? La 1, en español. Puedo trabajar en grupos. Exacto, ¿cierto? Tú puedes trabajar en grupos, ¿cierto? Can significa puedo. Ya, obviamente de acuerdo al pronombre, ahí vamos modificando. You can work in groups. Tú puedes trabajar en grupos. Si yo quiero decir que ella puede trabajar en grupos, simplemente digo she can work in groups. Al verbo no le agrego la S ahora, ¿ok? Nada de eso, porque hay un verbo modal. El verbo modal es el que manda de alguna manera el resto de la oración. O el que determina en sí el contexto de la oración. Ya, entonces, por lo tanto, si utilizamos la tercera persona singular, no le agregamos la S. You can work in groups. Tú puedes trabajar en grupos. Number 2. You could ask your questions to the teacher. Miren, tú podrías preguntar o realizar tus preguntas al profesor. Tú podrías. Could, podría. ¿Se fijan? Number 3. You must turn in your homework on time. Tú debes, ¿cierto? Entregar, turn in. Tú debes entregar tu tarea a tiempo. ¿Ya? And number 4. You should pay attention to the modal verbs class. Tú deberías, ¿cierto? Should, dijimos que should significa debería. Tú deberías prestar atención o poner atención a la clase de verbos modales. ¿Ya?
Como ustedes pueden ver, son sugerencias, son consejos y también son obligaciones, ¿ya? Nosotros las vamos a usar en ese contexto. Sugerencias, consejos y obligaciones, ¿ya? Ahora, después se van a dar cuenta cómo esto lo vamos a aplicar a lo que hemos estado aprendiendo, que es la descripción de entornos escolares, ¿ya? Hasta ahora, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Me siguen con la idea o hay dudas? Lo escucho, si es que tienen dudas. La idea es que todos vayamos al mismo ritmo. ¿Ninguna duda? Planteo la pregunta de otra manera. ¿Me están entendiendo, chicos, o no? Me pueden contestar en el chat si gustan. Yo por lo menos sí, profesor, ¿se entiende bien? Ya, gracias, Belén, por responder. Ya, pero el resto quedó quedó con la duda, po. ¿Me entienden o no, chicos? Sí, profe, yo también entiendo. Ah, perfecto. Ya, les agradezco. Eso, ya, eso necesito saber. Claro, sí, al compañero o compañera, no sé, más o menos me dice, pero es cosa de práctica, profe. Exacto, sí, pero es que estamos recién empezando con los modal verbs, ¿ya? Después le van a encontrar todo el sentido cuando les muestre lo que sigue, ¿ya? Vanessa. Es que no me aparece el nombre, ya. Bien, chicos. Ok, take a look at this. Miren esto. Modal verb structure. Esta es la estructura con la cual expresamos ideas con verbos modales. So, for example, as always, we have the positive, the negative, and the question. So, we can work in pairs. Nosotros podemos trabajar en parejas. Positivo. We can work in pairs. Negative. We cannot work in pairs. Nosotros no podemos trabajar en pareja. Question. Can we work in pairs? ¿Podemos nosotros trabajar en parejas? ¿Se fijan? Así estructuramos, chicos, ideas en positivo, en negativo y en pregunta. Ahora, ¿por qué están todos los pronombres acá, chicos? De acuerdo a la misma pregunta que le hago que les he hecho en unidades anteriores. ¿Por qué estarán todos los pronombres ahora acá? Porque antes los separábamos, po. Decíamos que habían equipos distintos, ahora todos son un equipo. Porque los verbos modales no se aplican de manera igual a todos los pronombres. Exacto. O sea, se aplican de la misma manera, de hecho. Invierto lo que usted dijo. No sé si lo malinterpreté, pero utilizamos los verbos modales de la misma manera con todos los pronombres, chiquillos. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo puedo trabajar en pareja, simplemente digo I can work in pairs y no cambia nada más. Pero si, por ejemplo, quiero decir que él puede trabajar en parejas, solo digo he can work in pairs. Él puede trabajar en pareja. Y no cambia nada más. Lo que cambia es el pronombre, ¿ya? Pero el resto de la oración sigue tal cual. Si se fijan, el verbo no lleva ese, ¿ya? Porque hay un verbo modal, ¿ya? El verbo modal de alguna manera nos determina lo que sigue en la oración, ¿ya? Positive, negative, question, ¿ya? Esto lo tienen que recordar, ¿ya? We can work in pairs, we cannot work in pairs, can we work in pairs, y podemos expresar esto mismo con todos estos pronombres, con todos los pronombres en realidad. Los subject pronouns, obviamente. Con esto, dígame. En el ejemplo de negativo, yo puedo escribir cannot, así abreviado en vez de escribir cannot. Sí, por ¿O supuesto. me cambia el contexto? No, para nada. Lo único que, por ejemplo, tiene que ver con el momento en que usted lo utiliza. Por ejemplo, en inglés hablado, normalmente la gente no dice cannot. La gente dice can't, como usted dice. Can't.
We can't work in pairs. Nosotros no podemos trabajar en pareja. Ya la forma de contraction. El cannot, más que todo, se utiliza en la parte escrita. Pero es muy buena pregunta esa. Pongan atención a esto, chiquillos. Cannot es el único, acá, mucha atención, y si pueden, anótenlo por ahí, ¿ya? Cannot es el único verbo modal en negativo que se escribe junto. ¿Ya? Porque muchas veces he visto que hasta colegas cometen el error de separarlo, ¿ya? No, esto va junto. Solo el cannot. ¿Ok? Pero los otros modales, por ejemplo, should, decimos should not, separado, ¿ya? O must not, negativo, ¿ya? Separado. El cannot es el único que se escribe junto, ¿ok? Todo el resto de verbos modales se escriben por separado, en negativo. Y el can't, si es que lo quieren expresar. ¿Ya? Positivo, negativo, pregunta. ¿Más preguntas, chicos, sobre esto? No. Ok. Ya, recuerden la forma, ¿ya? Y recuerden los verbos modales que estamos viendo. Can, could, must, should. Can, puedo, could, podría, must, debo, should, debería. ¿Se acuerdan? Should, must, could, can, could, must, should. Y, por ejemplo, si en este caso yo quiero decir que nosotros deberíamos trabajar en pareja, simplemente cambio el modal. We should work in pairs. ¿Se fijan? Si quiero decir que nosotros debemos, una obligación, ¿cierto? Nosotros debemos trabajar en parejas, we must work in pairs. Ahora, si quiero decir que solo podríamos quizás trabajar en pareja, como que sí, como que no, we could work in pairs. We could work in pairs. Nosotros podríamos trabajar en parejas. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos trabajar en parejas, we can work in pairs. ¿Sí? Y en la negación es lo mismo, chicos. We should not, we must not, we could not. Y en la pregunta también, por ejemplo, si yo quiero decir, ¿deberíamos nosotros trabajar en parejas? Digo, should we work in pairs? ¿Deberíamos nosotros trabajar en pareja? ¿Hacemos buen equipo? O, no sé, por ejemplo, me quiero aliar ahí con un compañero que sabe harto inglés. Could we work in pairs? ¿Podríamos nosotros trabajar en pareja? ¿Se fijan? Es interesante el uso de cómo el modal nos da un significado distinto a la oración. ¿Cómo vamos ahí, chiquillos? ¿Sí o no? Question. Esto lo quería hacer en un Mentimeter, en la aplicación, pero en honor al tiempo lo vamos a hacer acá. What roles do you know? What teachers roles do you know? ¿Qué roles de los profesores ustedes conocen en inglés? O si gustan me los pueden también decir en español y ahí le buscamos el significado en inglés. ¿Qué debe hacer un profesor, chiquillos, en un colegio? Aparte de, obviamente, teach, enseñar. El profesor tiene que hacer hartas cosas más. ¿Cuáles son los roles? Planificar, bien. Planificar, plan, ¿ok? What else? ¿Qué otros roles, chiquillos, conocen de los profes? De los profesores. Teach, plan lessons. What else? Being honest. Exactly. Being honest. That is very important, okay? Teachers must
Teachers must be honest. Very good. What else? Dos más quedó bien, chicos. Dos ideas más para pasar a las que les preparé yo. Teach, plan lessons. Being organized and meticulous. Okay, so be organized. Good. Exactly. No sé si alguien dejó algo en el chat. No todavía. Okay, and one more. Be proactive. Be proactive. Exactly. So you have to be a proactive teacher, okay? You have to think out of the box. So teach, plan lessons, be honest. Be honest, be organized, be proactive. Excellent. So, for example, here there's a list of roles and duties. Duties, deberes, ¿cierto? Roles y deberes de un profesor. So, for example, here we have plan lessons, ¿cierto? Planificar las clases. Provide a safe learning environment. Qué importante esto. How important this is. Proveer, ¿cierto? Un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? ¿A qué se referirá safe? Chicos. ¿Seguro? Seguro, exacto. Un ambiente de aprendizaje seguro. Proveer eso, chicos. Provide a safe learning environment. Show empathy and respect to the students. Demostrar, ¿cierto? Empatía y respeto a quienes, hacia los estudiantes. ¿Ya? Show empathy and respect to the students. Correct inappropriate behavior of the students. Corregir, ¿cierto? Conductas inapropiadas de los estudiantes. ¿Ya? Correct inappropriate behavior of the students. Monitor the students' work. ¿Qué será esto, chicos? Monitor the students' work. Monitorear el trabajo de los estudiantes. Monitorear el trabajo del estudiante. Bien. Estefanía dice, pasar la lista. Ya, también lo vamos a anotar, sí. Well, in English you can say, call the roll. Tomar la asistencia. For example, you can say, okay, students, I'm going to call the roll. Voy a tomar la asistencia. I'm going to call the roll. Or take the attendance too, but call the roll, it's more common. Ya, y vamos en monitor the students' work, monitorear, ¿cierto? El trabajo de los estudiantes. Support students, apoyar a los estudiantes, ¿cierto? Support students. And help students, ayudar a los estudiantes. ¿Ya? Voy a take a screenshot. Le voy a tomar un screenshot a esto. Se los copio en el chat para que lo puedan ver. Obviamente después lo van a tener en la diapo cuando la cargue el sistema. Ya, miren acá. Recuerden la estructura de los verbos modales, la posición en la que van, ¿cierto? Recuerden los verbos modales que hemos aprendido. Can, could, must, should. Can, puedo. Could, podría. Must, debo. Should, debería. ¿Ya? Recuerden eso. Miren, acá tenemos unas notas de campo. Field notes. ¿Ya? Well, it says, this class was carried out on November 27th, 2019 at a school in Curicó. It was an English lesson, and the content was modal verbs. Most of the students were paying attention. Some of them asked very interesting questions. However, a student was not understanding the content. Ya, esta clase, ¿cierto?, se llevó a cabo el 27 de noviembre del 2019 en una escuela en Curicó. Era una clase de inglés. El contenido era los modal verbs. La mayoría de los estudiantes, most of the students, la mayoría de los estudiantes estaba poniendo atención. Pasado continuo, fíjense. Eso también tienen que ir viendo las estructuras que utilizo. Were paying attention. Some of them, algunos de ellos, realizaron preguntas muy interesantes. Sin embargo, however, a student was not understanding the content. Sin embargo, un estudiante no estaba entendiendo. Ese es el contexto que tenemos, chiquillos.
What can the teacher do? What could the teacher do? What must the teacher do? Or what should the teacher do? ¿Qué puede el profesor hacer? ¿Qué podría el profesor hacer? ¿Qué debe el profesor hacer? ¿Y qué debería el profesor hacer frente a esta situación en la cual tenemos un chico que no está entendiendo? ¿Qué podemos hacer, chiquillos? Utilizando los modal verbs, obviamente. Por ejemplo, podemos decir the teacher podría. ¿Qué podría hacer, chiquillos, si no está entendiendo el estudiante? Future Change teachers? the methodology. All right, good. So maybe the teacher could change the methodology, right? Logic. The teacher could change the methodology. Ahí tenemos una sugerencia que podemos darle a este profesor. The teacher could change the methodology. Maybe the teacher should, debería, ¿cierto? The teacher should explain again. Quizás el profesor debería explicar de nuevo. ¿Cierto? Quizás the teacher can use more examples. El profesor puede utilizar más ejemplos. Entonces aquí tenemos varias cosas, varios consejos, ¿cierto? El profesor podría, como dijo el compañero, cambiar la metodología. El profesor debería explicar de nuevo. El profesor puede utilizar más ejemplos. ¿Me siguen? Ok, let's see another one. Vamos a ver otro. It was a math lesson. Era una clase de matemáticas. It was a math lesson. There were not many students in this class. Therefore, it was easy to notice the students' mood and behavior. One day, I noticed that a group of students was not participating in the class. These students used to be very participative and motivated. Era una clase de matemáticas. No había muchos estudiantes. Por lo tanto, era fácil notar el comportamiento, perdón, el ánimo y la conducta de los estudiantes, debido a que eran pocos alumnos. Un día, noté que el grupo de estudiantes no estaba participando en la clase. Estos estudiantes solían ser muy participativos y motivados. What can the teacher do? What could the teacher do? What must the teacher do? And what should the teacher do? ¿Qué puede el profesor hacer? ¿Qué podría el profesor hacer? ¿Qué debe y qué debería el profesor hacer? Chiquillos. Future teachers, futuros profesores. Ahí está el contexto nuevamente. Grupo de estudiantes buenos en su momento, pero de la noche a la mañana ya no estaban participando, no estaban tan motivados. ¿Qué habrá pasado? The teacher must talk with the student. The teacher must talk with students. Excellent. Tenemos que averiguar qué está pasando. A lo mejor hay algo que está impidiendo que estos alumnos participen, ¿ya? Excelente. Me parece súper bueno el ejemplo. The teacher must talk with the students. Look at this. One day, I noticed that two other students were bullying the group that was not participating. One day, I noticed that two other students were bullying the group that was not participating. Esto sigue a la historia anterior. Un día me di cuenta que dos estudiantes estaban, ¿cierto? Le estaban haciendo bullying al grupo que ya no estaba participando. Fíjense las estructuras también, chiquillos, ¿ya? Que sigue una lógica con lo que estamos aprendiendo gramaticalmente. Ya, pues, y ahora, si notamos que están estos chicos molestando a un grupo, what can the teacher do? Could, must, and should. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué recomendamos?
Acá, por ejemplo, hablamos con los estudiantes, ¿cierto? En el ejemplo anterior, ahora ya sabemos la razón. We know the reason. There are some bullies in the class. What do we do? Si alguien deja mensaje en el chat, me avisan, que a veces me quedo pegado viendo la diapo y se me olvida que también hay un chat. ¿Qué podríamos hacer ahora, chiquillos? One day I noticed that 2 other students were bullying the group that was not participating. Entonces hay 2 alumnos que están molestando al resto de la clase. The teacher must stop the situation. Excellent. So the teacher... Son sugerencias estas, ¿cierto? So the teacher must stop the situation. Y ahí podemos ahondar, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué hacemos? Hoy en día ya no se habla de castigar a los alumnos que hacen bullying, no, porque sabemos, de acuerdo a la investigación, que estos chicos también traen problemas del hogar muchas veces y de alguna manera reflejan en su conducta hacia otras personas problemas que traen problemas familiares, problemas de su contexto más personal. ¿Ya? So the teacher must stop this situation. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo deberíamos, cómo podríamos, how could we, how should we, how must we, or how can we stop this situation? ¿Ya? Ahí vamos a dejar esto para que piensen, ¿ok? Food for thought, ¿ya? Para que piensen en esto. ¿Cómo podríamos detener una situación de bullying en aula si nos toca el caso? ¿Ya? Esto lo voy a anotar acá. So the teacher must stop the situation. Ya. Bueno, no tenemos mucho tiempo para... Teníamos un video acá, probablemente lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Tenía un contexto escolar que quería revisar, pero debido al tiempo lo dejamos para la próxima clase, ¿ya? Ok. Form number 2, foro número 2. Ya, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Pongan bastante atención, chiquillos. Van a escribir field notes, ¿ya? En el foro que corresponde para esta semana. Van a utilizar en sus field notes el pasado simple y el pasado continuo. Pueden ver los ejemplos que hemos visto en clase, ¿ya? Chicos, pregunta, ¿qué ponemos en las field notes nosotros cuando describimos una clase? ¿Qué agregamos? Las características. Okay, so maybe we could say the physical setting, ¿cierto? Cómo es la clase, ¿cierto? The date, la fecha. Students' behavior, ¿cierto? El comportamiento de los estudiantes. Students, no sé por qué aquí me quita la U. Behavior. Va. Es que bueno, me acabo de acordar. Se puede de las dos formas. Behavior con OU o solo con O. Pero ¿por qué me la marca mal? Behavior, si esto está bien. Behavior con U. UR también, ya. Voy a poner porfiado con el procesador de Word. Ok, students' behavior, physical setting, date, the content. Place. The place, very good. The place, in the place we can say the name of the school, right? The city in which the school is, right? The content of the class. Content of the class. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Sí? El estilo o método. Excelente, bien. Excelente. Esto no es materia pasada, materia olvidada. Súper bien. Teaching style, ¿cierto?
The type of classroom, también que lo aprendimos, ¿cierto? Al principio del semestre. Súper, súper bien. ¿Se fijan? Todo esto lo hemos ido reuniendo a lo largo del semestre. Todo ha ido concadenado, ¿ya? Pero ahora, obviamente, todo esto, chiquillos, tiene que estar descrito, ¿cierto? En la gramática del pasado simple y del pasado continuo, ¿ya? Por ejemplo, el profesor estaba enseñando tal cosa, una acción en progreso, por ejemplo. O 2 estudiantes estaban argumentando una respuesta. O los estudiantes estaban trabajando en grupo. ¿Se fijan? Ya, entonces van a describir un field note, una nota de campo, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto? Todos estos conceptos que hemos ido aprendiendo, pero en los tiempos gramaticales past simple y past continuous. Y además, para este foro, una vez que ya comiencen a haber respuestas en los foros, deben responderle a 2 compañeros utilizando verbos modales, ¿ya? Deben dar sugerencias, ¿cierto? Sugerencias a las descripciones que hagan 2 compañeros más, ¿cierto? Respecto a las clases que ellos están describiendo. Porque obviamente ustedes en las field notes que van a describir, acá en el punto número 1, ustedes describen el contexto escolar, ¿ya? Los problemas que hayan, el ánimo que hay en la clase, el tipo de establecimiento, las problemáticas, lo que se está enseñando, si es aburrido, si es entretenido, si los estudiantes están motivados, no están motivados, etc. ¿Ya? La idea es que todos puedan escribir un contexto, una nota de campo, ¿ya? Utilizando esto que hemos ido aprendiendo durante el semestre. Y luego, no sé, otro día, por ejemplo, se meten al UCM virtual y revisan si hay más compañeros que han escrito sus notas de campo. Entonces, la idea es que les puedan dar sugerencias a 2 compañeros, ¿ya? Utilizando los verbos modales. Por ejemplo, tú podrías hacer tal cosa. No sugerencias en cuanto a corregir lo que el compañero escribió. Sugerencias en relación al contexto que está como lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, yo les presentaba un contexto, no sé, pues bullying, ¿cierto? Y ustedes me decían sugerencias, ¿cierto? Para poder terminar con esa acción, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer para esta semana, chiquillos, en inglés, ¿ya? Describir un contexto escolar, esperan quizás un par de días, luego revisan el UCM virtual y dan sugerencias utilizando verbos modales a 2 compañeros más sobre el contexto escolar que ellos describieron. ¿Ahí sí o no? ¿Me entienden, chicos? ¿Sí o no? Me confirman en el chat para explicar de nuevo si es que no se entendió. Sí, dice, sí, profe. ¿Se entiende, Juan Pablo? Ah, Juan Pablo había dejado un ejemplo acá. Disculpe, Juan Pablo, no lo vi. ¿Se entiende? Si se entiende, ya. Ya, eso, chicos. Bueno, yo espero que puedan hacer esta actividad. De verdad está súper interesante. Describan una problemática escolar, ¿ya? Pero también reflexionen, ¿ya? Metacognición. ¿Cómo cambiarían ustedes la situación? ¿Qué sugerencias le dan al contexto que está presentando el compañero? ¿Ya? Así que eso, chicos, ¿ya? A ver, Juan Pablo dice, the teacher could call parents of the bully students. Bien, exacto. El profesor podría, ¿cierto?, llamar a los padres de los estudiantes que están haciendo bullying. Y ahí también ahondar un poquito más en lo que está pasando con estos chicos. Esa es una sugerencia en inglés. Bien hecha. Súper. Ya, chicos, dejamos hasta acá. Estamos un poco pasados en la hora. Así que, bueno, un gusto tenerlos en clases. Siempre es agradable hacerles clases a ustedes los días viernes. Les agradezco la participación y las preguntas que hacen y todo, ¿ya? Gracias, chicos. Que estén súper bien. Buen fin de semana a todos. Chao, profesor, que esté bien.